Shabbat Shalom. La delegación negociadora israelí rumbo a Qatar para intentar avanzar en las negociaciones por los secuestrados. Los misiles de Yemen continúan. Hoy nos despertaron en Tel Aviv a las 4:20 de la mañana. Netanyahu es dado de alta del hospital y pide posponer 2 semanas de audiencia en el juicio que se lleva en su contra. Estos son nuestros titulares de hoy. Bienvenidos una vez más al canal de Marcelo Kisilevsky. Hoy es viernes 3 de enero de 2025. Me tengo que acostumbrar porque es la primera emisión del nuevo año. Feliz año para todos. Que este año sea con mucha paz, con muchas satisfacciones, muchísimo, pero muchísimo más que el año anterior. Y por supuesto que esté signado por el regreso de 100 secuestrados que todavía 100 secuestrados están en el infierno allí de Gaza en el día 455 de esta guerra. Vamos a empezar ya mismo con las noticias. Tenemos un formato también levemente diferente hoy, haciendo realmente malabarismos con el tiempo para poder estar hoy con ustedes y volver a encontrarnos después de 3 días que algunos me dicen te extrañé, yo también los extrañé a todos ustedes. Vamos a empezar entonces con las noticias. Primero, el tema de los secuestrados. La administración de los secuestrados, así se llama el organismo dentro del ejército que atiende a todo este tema, anunció a las familias la partida de la delegación negociadora a Qatar formada por altos directivos del ejército, del Mossad y del Shin Bet. En el anuncio se indica que, comillas, el primer ministro mantuvo hoy una reunión con los altos mandos del ejército acerca del tema y aprobó la continuación de los esfuerzos de negociación para la recuperación de nuestros secuestrados. Se informó que se ha presentado una propuesta creativa para intentar destrabar las negociaciones. El canal libanés El Mayadin informó de una fuente palestina que se ha producido un avance verdadero en las negociaciones y que reina el optimismo ante la posibilidad de llegar a un acuerdo. Según la fuente, la próxima ronda de conversaciones es importante y decisiva. Familiares de secuestrados y ciudadanos vestidos de blanco y portando sombrillas blancas efectuaron hoy en 9 lugares diferentes en todo el país una manifestación de silencio en reclamo por el retorno de los secuestrados. La manifestación principal se efectuó frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén. La tía de Sagi Dekelhen, del kibutz Nir Oz, secuestrado en Gaza, dijo en el acto que su familia sabe que él está vivo, luego de haber sido secuestrado, herido a Gaza. Comillas, sabemos que fue atendido porque una semana después llamó un médico de Gaza contando que trató a 5 secuestrados. Los describió sin dar nombres, pero de sus descripciones entendimos que había tratado a Sagi. También secuestrados que volvieron contaron que se habían encontrado con Sagi en cautiverio y lo vieron vendado. En la Plaza de los Secuestrados se realizó este mediodía un acto por el nuevo cumpleaños del secuestrado Idan Alexander, soldado solitario con ciudadanía norteamericana que vino a vivir a Israel para servir en el ejército y que fue secuestrado junto con los otros 200 y algo de secuestrados que fueron allí, entre ellos soldados y entre ellos Idan Alexander. Hoy cumplió 21 años y es su segundo cumpleaños en cautiverio. Yo tuve el privilegio de estar hoy en la Plaza de los Secuestrados con mi grupo que estoy guiando de jóvenes de México y nos encontramos con Yuli Ben-Ami, hija del secuestrado Ohad Ben-Ami, que todavía sigue secuestrado en Gaza, y de Raz Ben-Ami, su mamá, que regresó en la tregua, que también fue secuestrada y fue liberada en la tregua del año pasado. Contó con una increíble entereza acerca de la lucha de ella y de toda su familia por la liberación de su padre y la lucha de su madre por recuperarse de todo lo que le pasó, del trauma por el que todavía de alguna manera está atravesando, junto con la lucha por la liberación de su marido, es decir, todo este evento terrible de pesadilla que todavía no termina, es decir, no podemos ni siquiera hablar de post-trauma porque estamos todavía en el trauma. Así que bueno,
Agradecemos muchísimo a Yuli Ben-Ami por el testimonio que dio. Yo espero poder traerles también más material al respecto. Punto y aparte. Las FDI interceptaron esta madrugada un misil que fue lanzado desde Yemen a territorio israelí. Esta vez el misil no fue lanzado ni a las 2:30 ni a las 3:30, a las 4:30, con lo cual yo les cuento a nivel personal, no me pude dormir bien ya después de eso, porque ya había dormido toda la parte anterior de la noche. El misil penetró en territorio israelí y fue interceptado. Trozos del misil interceptor fueron localizados en el patio de una casa en Modín, donde yo vivo, y en el terreno abierto en el poblado de Shoresh, en los montes de Judea. Unas horas después, por la mañana, fue interceptado otro misil, pero antes de entrar en el espacio aéreo de Israel, y por eso las alarmas en este caso no fueron activadas. Un miembro del brazo político de los hutíes, llamado Hissam al-Assad, escribió en su cuenta de ex Twitter, comillas, basta, dejen al pueblo yemenita castigar a quienes matan niños en Gaza. La entidad sionista temporaria habrá de desaparecer y la voluntad de Alá es que su derrota sea a manos de los yemenitas. ¿Qué tal? Punto y aparte, y no tanto, medios de comunicación en Siria informaron anoche de una serie de explosiones en la zona de Alepo, la ciudad de Siria al norte del país. El periódico sirio Al-Watan informó de un ataque israelí apuntado contra fábricas del Ministerio de Defensa sirio, entre ellos una estructura en un instituto de investigaciones científico-militares. En otro informe se indicó que Israel atacó un arsenal de misiles. Asimismo, Israel destruyó en la zona de Nabatí, en el sur del Líbano, lanzaderas de cohetes de Hezbollah. Punto aparte, de nuevo en nuestro país, los palestinos informan de enfrentamientos entre judíos y palestinos en la aldea Silwad, que queda al norte de la ciudad palestina de Ramallah, que a su vez queda al norte de Jerusalén. Según los informes, un grupo de colonos israelíes ingresó a la aldea, prendió fuego a automóviles y se enfrentó con palestinos en el lugar. También se indicó que en el lugar no hubo presencia de efectivos militares israelíes. En tanto, 2 choferes de autobús fueron atendidos con heridas leves por piedras que les fueron lanzadas a sus vehículos en 2 lugares distintos en Judea y Samaria. Cerca del poblado de Givat Asaf, en el distrito de Binyamin, al norte de Jerusalén, un autobús fue apedreado y unas horas después lanzaron piedras y botellas incendiarias a otro autobús cerca de Karnei Shomron, también en Judea y Samaria, pero en otro lugar. No fueron arrestados sospechosos por el momento. Y nos vamos a Gaza por un momento, porque en el kibutz Niram, en la zona aledaña a Gaza, se escucharon alarmas hoy por la tarde. Luego, las FDI informaron que se trató de una falsa alarma. En cambio, al mediodía se escucharon alarmas en Sderot, la ciudad que queda, digamos así, en el extremo noreste de la Franja de Gaza, pero afuera de la Franja de Gaza, también en Ibim, otro poblado, y en el kibutz Niram. Fueron identificados 2 lanzamientos que cruzaron desde el norte de la Franja de Gaza hacia Israel. Un cohete cayó en campo abierto en el kibutz Niram y otra en campo abierto en la zona aledaña a Gaza en general. No se registraron víctimas ni daños materiales. Nos vamos a la política interna. El primer ministro Benjamin Netanyahu fue dado de alta ayer en el hospital en el que se encontraba internado debido a la intervención quirúrgica que atravesó para la extracción de su próstata. Estaba ya en sala de recuperación. Todas las audiencias en tribunales fueron anuladas durante la última semana. Hoy solicitó el Premier posponer todas las audiencias también en las próximas 2 semanas para dedicarlas a su recuperación.
La Fiscalía accedió también esta vez al pedido de Netanyahu, pero a condición de que la recomendación médica sea cumplida en su totalidad. Esto tiene como trasfondo el hecho de que Netanyahu abandonó el hospital esta semana bajo su responsabilidad y contra la recomendación de los médicos para asistir a la Knesset con el fin de votar a favor de una ley ligada al presupuesto nacional. Estaban por perder mayoría. ¿Por qué? Porque Itamar Ben-Gvir y sus diputados votaron contra la ley, lo cual generó falta de mayoría parlamentaria para la coalición. En la coalición se estudia cómo reprender a Ben-Gvir, cómo castigarlo por esta indisciplina coalicionaria. Recordemos una vez más que la ley de presupuesto nacional es una ley sine qua non, es decir, una ley que si no se firma hasta fines de marzo, hasta el fin del mes de marzo, el gobierno cae automáticamente y la Knesset se disuelve y hay que llamar a elecciones anticipadas. No en todos los países ocurre esto, donde la ley de presupuesto nacional sea tan central como en Israel, pero acá es así. Y entonces les urge votar el presupuesto nacional y todas las leyes aledañas. Y esta era una de ellas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se opone a estas leyes porque está protestando contra el hecho de que en el presupuesto nacional no hay más aumentos para los policías, los guardacárceles, etcétera, etcétera. Y bueno, en cualquier gobierno habría que despedir a el ministro y muchos lo están llamando a Netanyahu a despedirlo. Pero Ben-Gvir, a esta altura tenemos que entender que no es solamente una pata necesaria para que se mantenga la coalición en pie, sino también un protegido de Netanyahu, que muchos están empezando a decir qué pasa entre Netanyahu y Ben-Gvir, qué tipo de alianza tienen, donde Ben-Gvir dice, bueno, tenemos acuerdo en muchas cosas. Acuérdense que Ben-Gvir es un extremista de ultraderecha que dice que está convenciendo a Netanyahu de una política de estimular la emigración de los palestinos de la Franja de Gaza, incluso si fuera por él también de Judea y Samaria. Esto no es parte del mainstream de la política israelí. Netanyahu oficialmente se opone a ese tipo de políticas. Oficialmente también se opone a la política de volver a los asentamientos en la Franja de Gaza, asentamientos judeo-israelíes. Pero Ben-Gvir está diciendo, yo tengo entendimientos con la familia Netanyahu, incluso con la familia, no solamente con Benjamin Netanyahu, que mucha gente no conoce ni puede saber. Y entonces, bueno, hay mucha preocupación, incluso dentro de las filas de la coalición en el Likud, de qué es lo que está pasando, que Netanyahu, aun cuando podría despedir a Ben-Gvir y quedarse con una mayoría en la Knesset, en el Parlamento, de todos modos no está despidiendo a Itamar Ben-Gvir, que le está haciendo una verdadera rebelión en la granja, allí en la coalición del gobierno, que incluso lo hizo sin ningún tipo de escrúpulos, salir del hospital cuando acababa de pasar una operación quirúrgica, que si bien no tiene riesgos, no está en edad para salir a aventuras del hospital por motu propio y poner en riesgo la estabilidad del sistema político en su conjunto. Bueno, esta es la situación que está ocurriendo dentro de la coalición. Hay muchos que temen incluso que estemos acercándonos a una situación en la que la coalición caiga por su propio peso, porque no se están llevando bien todos los componentes de la coalición. Bueno, punto y aparte, nos vamos por un segundo nada más a Gaza. Continúa el operativo de las FDI en el norte de la Franja de Gaza. Los combatientes de la brigada Nahal abatieron en la última semana en la zona de Beit Hanun a células terroristas enteras, destruyeron infraestructuras terroristas, fueron localizados abundantes medios de combate, entre ellos lanzaderas de cohetes. Acuérdense que en los últimos días los del Hamas vuelven a lanzar cohetes hacia la zona aledaña a Gaza. También está en peligro, hay que decirlo, el cese el fuego en el Líbano. Y entonces, bueno, estamos en una situación como si no hubiéramos hecho nada, dicen algunos. Hemos logrado una victoria total, entre comillas, porque en Gaza siguen disparando, en el Líbano nos siguen amenazando, Irán todavía está ahí y ahora tenemos el frente con los hutíes con un misil
o un dron por día. Esto no es una situación que pueda mantenerse o que pueda ser aceptable después de 1 año y 3 meses de guerra, y con bastante contundencia. Bueno, habría que ya ir llegando a puntos finales dentro de esta contienda, y ustedes ya saben lo que yo pienso. Yo creo que directamente hay que no esperar más con un ataque a Irán que ponga que de verdad cree un nuevo orden en todo el Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa. Nos estamos acercando ahora estamos a 17 días de la asunción de Trump. Quizás se está esperando eso allí en Estados Unidos. O sea, en Israel se espera la asunción del nuevo presidente norteamericano para avanzar en la resolución definitiva de este tipo de situaciones y que no las tengamos más. ¿Y por qué? Porque es una oportunidad para hacerlo. Hasta ahora, antes del 7 de octubre, estábamos en una situación donde esperábamos, presionábamos, estudiábamos, veíamos, analizábamos qué se puede hacer. Bueno, ahora ya está muy claro lo que se puede hacer y estamos en una ventana de oportunidad, pero la ventana de oportunidad se puede cerrar, entre otras cosas, porque yo les comentaba hace unos días el hecho de que Rusia e Irán están por firmar un nuevo acuerdo estratégico de cooperación que podría incluir la transferencia de tecnología nuclear rusa a Irán. Bueno, ahí ya más claro imposible qué es lo que hay que hacer. Muy bien, vamos a pasar a nuestra tradición. Hoy estamos sin imágenes, en la esperanza de que salga todavía mejor nuestra emisión. La calidad de nuestra, lo estamos haciendo grabado y como estreno, es decir que ustedes deben estar ahí chateando ahí en la sala del chat del canal. Bueno, y después por supuesto saludando a los diferidos, la banda de los diferidos que nos van a ver después, y a la banda de los nuevos que también se están sumando por primera vez hoy al canal y que espero que sea de su interés. Nosotros tenemos en el canal nuestra tradición de recordar a los asesinados el 7 de octubre y a los caídos en la guerra, recordando algo de sus vidas en base al proyecto detrás de los nombres de la emisora militar, la emisora Galei Tzahal del ejército israelí. Abiel Oren, apodado Bully, fue asesinado en la fiesta Nova de Reim, junto con Daniel Ohana y Ortal Benayoun. En sus últimos momentos pedía a sus amigos que huyan para salvarse a sí mismos y siempre será recordado por su sonrisa gigante. Yonah Fricker fue asesinada en el kibutz Be'eri. Cuando le decían hola, ella siempre se reía. Cada comida de postre se sentaba en la esquina para fumadores con cigarrillo y café en un vaso térmico en el comedor del kibutz. Mark Mordechai Eretz, de 51 años, de Rishon LeZion, fue asesinado cuando viajó para rescatar a su hija Maya de la fiesta Nova de Reim. Maya se salvó. Cuentan de Mark que la intrepidez y la voluntad de ayudar eran parte inseparable de la vida de Mark. Así lo fue también en su muerte. Bendita sea la memoria de todos ellos. Quiero contarles que hoy uno de los participantes del grupo de México dio una pequeña prédica en la cena. Esto es una costumbre muy linda de la tradición judía, donde siempre hay alguien que sabe más que los demás y nos puede enseñar un poquito de Torá en la cena de Shabbat. Y hoy este amigo, participante del grupo de jóvenes mexicanos llamado Moshe, habló de la parashá de la semana, la porción semanal que se llama Vayehi y que cuenta la historia de Yosef, José y sus hermanos. Son todos los 12 hijos de Jacob, y donde, bueno, nos cuenta un poco esta parashá, esta porción de la Torá, los sufrimientos, las vicisitudes y de cómo fue vendido como esclavo, cómo fue lanzado a un pozo por sus hermanos, cómo fue luego vendido como esclavo
y trasladado a Egipto. Y en Egipto pasa más vicisitudes hasta que empieza su ascenso y termina siendo una especie de primer ministro del faraón en Egipto. Y luego, bueno, se reencuentra y se reconcilia con sus hermanos y se reencuentra con su papá también, para el cual era su hijo predilecto. Y la lección que nos da esta parashá, según Moshe, tiene que ver con el hecho de, un poco podríamos llamarlo resiliencia hoy en día, el tema de seguir por nuestro camino de ética, de fe, de valores, a pesar de todo lo que nos pasa. No importa cuántas vicisitudes tengamos en la vida, siempre tenemos que mantener firmes nuestros valores y saber que nuestro camino es el correcto. Porque dicen que es muy fácil cumplir las mitzvot, los preceptos, o ser ético, o ser honesto, o ser generoso, o un montón de cosas cuando nos va bien. La pregunta es: ¿qué pasa cuando nos va mal? Ahí está el desafío. Cuando nos va mal, ser también solidarios, ser también amantes del prójimo, ser también, generosos, y todo lo que marca de alguna manera los preceptos de la ética milenaria del pueblo judío, ¿no? Y que fue el gran legado del judaísmo a Occidente, y que todos nos guiamos por esos valores y estamos luchando ahora por defenderlos. Dicho sea de paso, no es fácil frente a los embates de otra especie de civilización que se opone a todo lo que representan los valores occidentales. Así que eso es un poquito las enseñanzas que nos podemos llevar de hoy en día. Les deseo a todos un cálido Shabbat Shalom y nos encontramos en nuestra próxima emisión, que espero que sea muy, pero muy pronto. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom.